Bien, amados hermanos, ahora sí continuamos, ahora sí cero interrupciones. Bien, como les decía, Esdras capítulo 5, capítulo 6 y el libro de Esdras completo pertenece a la tradición sacerdotal como Crónicas y Nehemías. De hecho, Esdras de Nehemías se dice que era una continuación del uno del otro. Fue escrito por judíos que regresaron del exilio en Babilonia, y eso fue muchos años después que fue destruido Jerusalén y el templo de Salomón. El templo de Salomón fue el gran proyecto donde construyeron la casa de Dios, y eso fue espectacular, su inauguración, como nunca hubo, tal vez como nunca habrá físico, templo físico como tal. El libro de Esdras, para que tengan un poquito de contexto, se divide en dos grandes partes, de los capítulos 1 al 6 y del 7 al 10. Y esas secciones hablan, en primer lugar, de dos grupos que regresaron a Babilonia. El primer grupo se encargó de reconstruir el templo. El segundo grupo se preocupó por la reconstrucción de la ciudad. Entonces tenemos dos grupos claros. Uno que dijo, el templo está en ruina, lo construyeron. Y el otro, como ya estaba terminado o se estaba completando, vamos a edificar las casas del resto del pueblo. Y en medio de eso, Esdras trabajó fuertemente. Él fue el líder que le señaló a la comunidad la importancia de obedecer las palabras de Dios. Y hago eco de las palabras del Sermón del Monte: cualquiera pues que me oye y hace, ha construido sobre la roca. Entonces Esdras va a querer decir lo mismo. No basta con saber cuál es la ley de Dios, hay que vivirla, hay que vivirla. Amados hermanos, ahora sí, en los capítulos 5 y 6, en el principio del libro ha ocurrido que Israel efectivamente está saliendo de Babilonia para reconstruir el altar. Y ahora yo te puedo preguntar, ¿cómo está tu altar familiar? O sea, tu altar devocional. Voy preguntando. Y esto va a tratar sobre cómo Dios despierta los corazones, cómo Dios pone el sentir en medio del pueblo de Dios, que hay que construir y que hay que priorizar los mandatos del Señor. Sabemos que hay oposición, como el texto lo menciona, y muchos estaban interesados en que la obra de Dios se detuviera. Muchos, según el texto de Esdras, se disfrazaron y se metieron para engañar y tratar de impedir, como suele pasar en el día de hoy. Muchas veces proyectos cristianos en iglesias, llegan personas, algunas de carácter político principalmente, y llegan como santos borregos hermosos y terminan siendo diablillos, lobos rapaces de los más terribles y destructores. Y eso es lo que pasa. Y recuerden lo que dijo Jesús a sus discípulos, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, hoy quiero que salga convencido de este lugar que Dios edifica su casa y respalda a quienes son capaces de trabajar por ella. Eso quiero que lo tenga en mente hoy. En el texto, en los primeros 6 versículos, puede mirarlo ahí en su Biblia, aparecen 2 nombres. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que aparecen? ¿Cómo? Ageo y Zacarías. Hoy vamos a empezar a describir por nombres o por grupos de personas. Y en este primer grupo que nos presenta el libro de Esdras, aparecen Zacarías y Ageos.
dos siervos de Dios, siervos comprometidos con su palabra. En el capítulo 4 hubo oposición para que la obra de Dios continuara y la gente escuchó e hizo caso de los opositores y se detuvo por 16 años la obra que Dios quería hacer. Yo te puedo preguntar, ¿cómo estás tú con la obra que Dios quiere hacer en tu propia vida? Ante el más mínimo atisbo de oposición, ¿se detiene y dejas de orar y dejas de buscar su rostro? ¿Te decepcionas? Ante el más mínimo atisbo o las más mínimas luces en tu relación de pareja, en tu relación con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, al menor roce, ¿ya quieres dejar tirado el proyecto de familia? Al menor inconveniente en el empleo, ¿ya quieres dejarlo tirado? Al menor inconveniente dentro de tu universidad, dentro de la carrera que quieres hacer, ¿quieres dejar todo tirado? Este texto tiene ese sabor. Estos dos siervos, se nos menciona, tenían un modo de pensar diferente a los del capítulo 4. Los del capítulo 4 por 16 años se detuvieron de hacer la obra del Señor. Pero Ageo y Zacarías eran maestros de la palabra, conocían el mensaje de Dios. Ahora, como se nos menciona de esos dos profetas, deberíamos ser capaces de ir a Ageo, capítulo 1, versículo 1. Vamos allá. Si no sabe dónde queda Ageo, busque la concordancia, o busque la tabla de contenido, o busque a alguien que le ayude, o llegue a Mateo y empiece a retroceder. Ageo, Zacarías, Malaquías. Ageo 1. Ageo. Algunos se acuerdan de Ageo solo por la plata. Dice Ageo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién? Ese ya lo mencionamos en Esdras. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Osadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal, el que trabaja duro, recibe su jornal en saco roto, no le rinde el dinero. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Hermanos, lo que Ageo dice es que no es momento de preocuparse por sí mismos. Es momento de estar pendiente de lo que quiere hacer Dios en medio de este lugar, en medio de la nación, en medio del mundo. Muchas veces ignoramos las señales dentro del barrio, dentro de la familia, dentro de la ciudad, dentro del país. Ignoramos que Dios quiere hablar.
¿Qué señales de alerta están llegando a tu corazón? ¿Qué señales de alerta están llegando a tu familia, en tu empleo, en tu universidad? ¿Qué señales de alerta están llegando? En el capítulo 4 se detuvieron por 16 años. Comieron cuento. Vas a dejar tirado todo lo tuyo por 16 años o indefinidamente por la oposición. Ageo y Zacarías marcan el grupo de dos varones que conocían la escritura, se fundamentaron en ella y fueron capaces de decirle no a la oposición, a seguir adelante, a rescatar el altar, el templo de Dios. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con tu núcleo familiar? ¿Eres capaz de dejar tirado por 16 años, tomando el ejemplo de ahí? ¿Eres capaz de dejar tu trabajo tirado porque a la más mínima presión, y perdonen que sea repetitivo en esto, eres capaz de, voy a llegar al extremo, serías capaz de irte de este país, de este lugar, de esta ciudad, porque al menor aviso de peligro, de calor por el sudor o de inconformidad ya te sientes derrotado? Si Dios te dijo que este es tu país, tu nación, tu ciudad, tu casa, tu iglesia, quédate, que Dios va a hacer una obra grande. No lo dudes. Si Dios te dio a tu familia, lucha por ella, que Dios te la dio. Si Dios te dio ese empleo, sirve a Dios con amor. Si Dios te dio tus hijos, tus nietos, cuídalos. Zorobabel y Josué se levantaron y obedecieron a Dios. En palabras costeñas, Ageo lo que le está diciendo: no sean flojos, no se preocupen tanto por ustedes, reflexionen. Miren que comen y beben y no se sacia. Miren que se visten pero andan andrajosos. Miren que reciben el pago y no les alcanza el sueldo. Reflexionen, recapaciten y levántense. Ahí hemos visto a Ageo. Vamos a Zacarías ahora. Zacarías capítulo 1. Porque es que hay que ver los referentes. Si ellos se mencionan, hay que ver qué profetizaron ellos. Por algo lo dijo Esdras. Zacarías capítulo 1. Bien, ¿quién era Zacarías, hermanos? Era el profeta que más sacaba cosas. Perdón, no lo era. Él se llama así, pero no sacaba cosas. Zacarías también, profeta. Y le dice a la nueva generación. Ageo le dijo a todo el mundo. Ahora, Zacarías va a decirle, dice, en el octavo mes, versículo 1, en el octavo mes del año segundo de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, santo, hijo de Idó. Se enojó mucho Jehová contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Pues vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas? ¿Acaso han de vivir para siempre? En cambio, mis palabras y mis ordenanzas que yo mandé a mi siervo de los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso ellos se volvieron y dijeron: como Jehová de los ejércitos había decidido tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así nos ha tratado. Para que se entienda,
Aquí le está diciendo a la nueva generación: si sus padres no fueron buen ejemplo para ustedes, si sus padres no les dieron buen ejemplo, eso no es excusa. Tuvieron a los profetas, tuvieron palabra de Dios. Así que no le echen la culpa de tu mal comportamiento a tus padres. Deja de pensar tanto en tantas raíces de amargura y tantas cosas y corríete con la palabra de Dios. El texto revela eso. En el Nuevo Testamento sería: el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No, pero es que mi mente, entonces lo que dijo Pablo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. No, pero pastor, es que uno tiene que adaptarse. La Biblia dice: y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No hay excusa. Y este texto, en palabras más costeñas, sería... Vamos a rebajarle lo costeño mejor. Hermanos, mire, vea. No imitemos, no le echemos el agua sucia a nuestros padres y a los que nos han instruido. Perdonen que a veces se me ocurren muchas frases populares y las filtro. Hermanos, no podemos echarle la culpa a porque es que el pastor hizo esto, es que el líder hizo esto, es que tal hermano actuó así, entonces yo puedo pecar así. Sigue creyendo. No tenemos excusa. Pero es que me salieron con grosería. Y tú vas a hacer lo mismo. Si me tiro de un edificio, te vas a tirar. El texto dice: dejen sus malas conductas y sus malas prácticas. Y lo extraordinario de esto es que, si no les alcanzaron las palabras de sus padres o de los profetas, Dios les dice: las mías sí alcanzan. Y por eso les respondí como se merecían. Capítulo 6, versículo 15. Dice, estamos en el mismo texto, no se devuelvan todavía Esdras. En Zacarías, sí. Zacarías, sí. Sí, 6:15 ahora. Dice: los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar al templo de Jehová. Así conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Esto sucederá si escucháis obediente la voz de Dios. Esto es hermoso. Esto es una profecía. ¿Qué ha dicho la profecía? Bien. Normalmente, como evangélicos, podríamos decir: el Señor ha prometido reconstruir el templo y lo va a hacer, y nos ponemos felices. Pero el texto dice: sí, si obedeces. Así que dejemos de estar creyendo promesas. Todas las bendiciones y las maldiciones en el marco de la Biblia están supeditadas a la obediencia o la desobediencia al Señor. Así que no inventemos que Dios nos va a bendecir si andamos haciendo locuras, pecados. Lo que espera, lo que puede venir es un buen juicio. Y cuando me refiero a buen juicio, es que tal vez tenga una vida relajada, pero en el día postrero te darás cuenta si puedes estar de pie ante el Señor. Dios nos está llamando a cuentas. Dios nos está llamando a cuentas esta mañana. Aquí el contexto principal es sobre la edificación de un templo físico. Nada más importante para un judío que el templo. Ahora, hoy para el cristiano, nada más importante que el templo. ¿Y quién es el templo? Y en primera persona sería yo. Hermano, usted y yo somos templo, edificados no por manos de hombre, no con cemento, sino con la sangre de Cristo, con su cuerpo dado. O sea, qué cosa tan poderosa. Esto es para
tirarse al piso y llorar. Dios ha dado todo por edificar nuestras vidas. Dios ha dado todo, su Hijo. ¿Cómo pagamos? ¿Sabe? Y me da pesar que muchas veces se acaba el culto y llega el pecado de las 2:30, o el de las 4 de la tarde, o el de las 5, o el de las 7 de la noche, o el pecado de los lunes. Es cíclico, es tan predecible y tan repetitivo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo? Diría Ageo, diría Zacarías, ¿hasta cuándo seréis duros y no obedeceréis? Jóvenes que están en este lugar, si lo tomamos literal, el texto no va directo a los jóvenes, va directo a todos los viejos y jóvenes que vivieron o son hijos de las generaciones anteriores donde profetizaron esos grandes profetas y dijeron que Dios iba a construir un templo y que iba a ponerse de pie. Así que, jóvenes, no pensemos que esto es solo para nosotros y que somos los únicos responsables. Adultos, no esperemos que la nueva generación, como parece decir este texto, tiene la implicación de solo ellos. Usted también tiene que trabajar. Pero bueno, si queremos empezar por los jóvenes, empecemos. Jóvenes, no es con fuerza ni con poder, es con su espíritu. Juan dice, mira, le escribo a vosotros, porque ustedes son fuertes, la palabra de Dios habita en vosotros y habéis vencido al maligno. Así que no hay excusa. ¿Quieres ser fuerte? Lee la palabra. ¿Quieres de tener tanto problema? Y como ustedes mismos dicen, tantos de repentes infructuosos. Cimentémonos en la palabra de Dios. Que no llegará tu verdadero de repente si no estás metido con Dios. Les traduzco esa palabra en el lenguaje de ellos, esa es la tierra prometida. Ahora por ahí la cambiaron. ¿Dónde está Marcel? Ahora, ¿cómo es? Ahora dicen una nueva y que rema. Pero bueno, ya saben, cuando digan esas 3 palabras se refieren a novio o a novia. Bien, para el proyecto de reconstrucción se necesitan hermanos y hermanas que primero sean fieles con la palabra de Dios, que prediquen la palabra sana. Y Dios ha permitido que en este lugar se pueda predicar palabra que da vida, que instruye, que hay muy buenos predicadores. Y se ha demostrado porque muchos de ustedes han predicado los martes, en los ayunos, los domingos. Y se le ha dado la oportunidad para que en este púlpito muchos prediquen de aquí que se han ido formando. Y eso es una bendición, tener una comunidad que se está formando. Pablo dice que para edificar el cuerpo de Cristo, Dios hizo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, maestros, pastores, ¿cierto? En el cuerpo de Cristo se necesitan todos los ministerios, todos los dones para que el pueblo sea edificado. Así que tú aquí no sobras. Si has pensado que sobra en ABN, ponte a los pies al servicio del Señor. Di, pastor, quiero servir en esto. ¿Por qué no creamos esto? Por iniciativas se han reactivado los himnos. Ya tenemos un himnario. Todavía no se ha podido publicar porque falta recurso económico. Pero ya tenemos nuestro himnario. Y por ahí una vez yo les mandé las fotos de cómo se veía. Por iniciativa tenemos piano, tenemos los hermanos que están ministrando en la alabanza con los cantos. Por iniciativa le pusimos patas a la fe y ya tenemos los aires. Ahora nos falta cerrar y nos falta la parte eléctrica. Y créanme que ese día
yo estaba ni que decía esas palabras, porque dije, ¿será? Bueno, yo voy a decir lo que siento que Dios me está diciendo que diga. Y efectivamente fue de Dios. Tenemos los aires. Hay que ponerle piernas a la fe. Hermanos, los maestros de la palabra son necesarios en medio de la iglesia para instruir la nueva generación. Tú puedes ser un maestro de niños. Para mí, uno de los lugares más importantes de la iglesia son los niños. Se lo digo por experiencia. A mí me instruyeron de niño. Los versículos que me aprendí, el 95% me los aprendí de niño. Pasajes completos, capítulos completos, me los aprendí de niño y de adolescente. Me los aprendí desde chiquitico como hasta los 16, 17 años. Me los aprendí todos. Así que necesitamos buenos maestros, temerosos de Dios, metidos con Dios, llenos del poder de Dios, para que esa nueva generación nos puedan pastorear a nosotros cuando declinemos. En fuerza física, en espíritu seguiremos avanzando, pero ellos serán quienes nos pastorearán. Hoy estamos aquí nosotros, pero ellos conquistarán lo que no hemos conquistado, seguirán el evangelio. No te asustes porque tus hijos adolescentes o jóvenes y ves que este mundo está más perdido y que se levantan más sofismas de distracción y que el posmodernismo dice que nada es cierto, todo es relativo. No te asustes, que así como usted y yo sobrevivimos aún estudiando en la universidad, ellos en el poder de Dios también se levantarán y transformarán nuestra nación, transformarán Cartagena. Así que dejemos de preocuparnos insanamente en que Dios no puede actuar. Dios sí va a actuar en ellos y por su espíritu lo usará. Y tal vez más que nosotros. De hecho, estoy seguro de eso. Entonces no dudemos. Hermanos, en nuestro contexto, la palabra no debe dejar de ser central, porque lo que vemos en muchos lugares es que lo más importante ya no es que Dios hable a nuestros corazones por su palabra, sino que lo central muchas veces es el show de las luces o de sentir únicamente. Y yo sé que me meto en un terreno difícil, pero es que estamos acostumbrados a un evangelio de puras sensaciones, a un evangelio de muchas vibraciones. Pero cierto día conocí una persona, habían salido varios muchachos de un culto, y todos felices. Y yo me puse feliz al verlos. Y me dijeron, no, imagínese, pastor, esto fue en uno de los viajes. Eso fue tremendo donde estábamos, eso fue impresionante. Imagínense cómo cantaban, cómo me describieron todo. Yo le dije, qué bueno, qué bueno. Y le pregunté, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué les dijo Dios? Mire, papá, ¿qué les dijo? De pronto, no. Eso fue hermoso, que usted no se imagina. Yo sentía que volaba. Sí, pero ¿qué te dijo Dios con respecto a tu vida? No. Dios, eso fue hermoso. Esos fueron unos cantos. Yo me sentí flotar. ¿De qué sirve que flotemos si las palabras de Dios no aterrizan en nosotros para hacer cambiar nuestra conducta? ¿Andaremos toda una semana en lo mismo y flotaremos solo los domingos? Yo creo que hay que pensar. No quiero decir que esté mal que hagamos buenos cantos, que tengamos esto, si quieres forramos las sillas de peluche para estar cómodos. No, si podemos poner más comodidad, listo, está bien. Pero el problema es que dejemos que el centro sea Cristo. Si Cristo no es el centro, todo lo demás es accesorial.
Ageos y Zacarías se pararon para proclamar el mensaje de Dios e invitar a participar en el proyecto de Dios. Y yo te invito a que nos unamos a participar en este proyecto. Y si en tu contexto, tu familia no fue un buen ejemplo, tergiversaron el evangelio o no entendiste lo que debías entender, si en tu contexto vienes de algún lugar donde tal vez las cosas no estaban, hermanos, dejemos que Dios actúe por su Espíritu y que nos guíe y no pongamos eso como excusa. Bien, pero también hay un segundo grupo, versículo 2 de ahí mismo de Ageo. ¿Quiénes aparecen ahí? Los nombres de los futuros hijos de Heidi y de los demás. Zorobabelito, ¿cierto? Aparece Zorobabel y Salatiel. Ya sabes, José, el nombre de tu primogénito, Salatiel. El segundo grupo está compuesto por Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac. Yeshua. Allá debe aparecer también Josué, puede aparecer. Y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Primero presentamos un grupo de maestros de la palabra, Ageo y Zacarías. Ahora aparece Zorobabel y Jesúa, hijo de Josadac. Ellos representan a esos líderes, a esas personas de pronto que están aquí liderando ministerios y que no dijeron, déjame escuchar la palabra, meditar y pensar si tal vez es así. Ellos representan al grupo de quienes escuchan, disciernen y actúan. Que si escuchan un mensaje de Dios, trabajan. Cuando escuchas y cuando yo escucho el mensaje de Dios, ¿actuamos? ¿Obedecemos? Estos son de los que escucharon la palabra de Dios, escucharon a Ageo, a Zacarías y no dejaron tiradas las cosas. Ellos no contendieron ni pelearon, sirvieron. Hoy necesitamos Zorobabeles y Josué. Hoy los necesitamos. Que sean capaces de entregarlo todo al escuchar la palabra de Dios. Que sean capaces de darlo todo por Dios. Que no anden en contienda y en conflictos infructuosos. Que no dejan las cosas tiradas. A eso se refiere. Que a sabiendas del peligro se paran en la brecha. Y es que si hubo peligro para ellos, versículos 9 al 11, entonces preguntamos a los ancianos diciéndole, ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que desde ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó a mano del rey Nabucodonosor de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Hoy necesitamos gobernantes, líderes que no maquillen el pecado, que no sean de los que escondan y digan ante un reporte, no, esos fueron los padres lo que hicieron, que sean capaces de decir, sí nos equivocamos, sí nos pasó esto, y reconocemos que por apartarnos de Dios es que estuvimos en exilio. Que no maquillen los problemas, que reconozcan los pecados, que reconozcan los errores, que lideren con humildad, reconociendo aún la debilidad. Hoy nos justificamos por todos. Es que no oré porque tenía rabia.
es que no hice esto porque lo otro. Aquí el texto de ver que estos líderes escucharon el mensaje de los profetas y actuaron, no se quedaron quietos. Hermano, trae bendición cuando reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos que no somos Juan Zapata. Porque sabe, detrás de esa frase, si no la gana, la empata, hay orgullo, hay soberbia. ¿Y cuándo fue la última vez que reconocimos que nos equivocamos? Si la última vez fue nunca o hace 1000 años, entonces no estamos listos para liderar en la obra de Dios. Ellos inspiraban confianza porque eran transparentes, porque ellos eran capaces de hablar a los que les pedían una razón y le decían, sí, nosotros estamos construyendo, sabiendo que eso iba para el rey de Babilonia, para Ciro, rey de Babilonia, imagínense. Y no les dio miedo decir los nombres, no les dio miedo nada. Y tal vez nos da miedo, si de pronto nos dice, me hace el favor y me ayuda a compartir. ¿Será que me ayudas con los niños? Teniendo la persona el don, obviamente, habiéndose instruido. O vamos a predicar por esta cuadra. Eso por poner algo sencillo. Pero hermanos, ellos inspiraban confianza. Un hombre que quiere servir en la obra de Dios debe ser digno de imitar, inspirar confianza. Y tener la gracia de Dios para que lo que se empieza, se termina. ¿Qué tipo de siervos somos? ¿De los que solo quieren figurar y liderar para que nos vean que mandamos? ¿O de los que quieren servir para que avance la obra de Dios? Bien, vamos a ver hasta ahí. Hay un tercer grupo, versículo 8 del capítulo 5, del mismo capítulo. Y es un grupo de valientes y esforzados, de trabajadores. Versículo 8 dice, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, el cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Este es el grupo de los que no se notan. De hecho, ni siquiera ve que aquí dicen, no, tantos trabajadores estaban. Esos son los que a veces no notamos que están orando en las sillas, los que están invitando hermanos nuevos a la iglesia y llegan. Esos son los que a veces uno mira y dice, ay, este hermano ¿qué hace? Y resulta que está clamando por el ministerio. Ese grupo es fundamental. Ese es un grupo que ha puesto a su disposición su fuerza y sirve, y no le importa que su nombre quede escrito en el libro de Esdras. ¿Quiere usted que su nombre quede escrito? Entonces está mal enfocado. Ese grupo lo hace con prisa y con esmero. Hermanos, los gobernantes vieron que eso avanzaba muy rápido y por eso fue que tuvieron que escribir esa carta, porque se asustaron. Oye, estos confiaron en Dios y la cosa está avanzando, pero avanza rapidísimo. No como la construcción que quedó en el mercado, por ahí por la parte de la electrificadora. Un edificio que ahí quedó, a la fecha de hoy sigue así maluco. ¿Eso lleva cuántos años? 20. Igual que uno que estaba por la iglesia. Imagínense. Amados hermanos,
Hay que esforzarse para la obra del Señor. Hay que esforzarse con la familia, con el matrimonio, con el trabajo, en todas las áreas de tu vida. Si quieres emprender, emprende. Si quieres formar tu empresa, fórmala. Pero hazla y ya. Porque muchas veces nos quedamos en palabras. Es que yo amo a tal persona. Dile, cásate con ella. Entonces, en serio, pero no nos atrevemos. Obviamente, medidamente. Ahora no saques de aquí que va. Sí, bien. Sí, ya yo tengo mi viaje de declaración próximamente. Es que tranquilo. Dice, muchos quieren, hermanos, que la iglesia avance al ritmo, pero al ritmo de la pereza. Y el ritmo de pereza no lleva a ningún lado. Muchos quieren ir al ritmo, pero de la irresponsabilidad. Y saben, Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica, no sean ociosos, trabajen, pongan empeño. Y en otro lugar, cada obrero es digno de su salario. A Filemón, recibe a Onésimo. Onésimo, trabaja bien para Filemón. Hay que ser disciplinados. La tentación más grande, no estaba hoy, para los adolescentes, pero sí están los restos de jóvenes. Y los jóvenes es aplazar, procrastinación. Procrastinar, aplazar las cosas, dejar todo para última hora. Esta generación, hermanos, se ha acostumbrado a que los papás dan todo, preparan el camino, no quiere que nadie sufra. Y por eso, claro, los hijos no saben hacer nada. Yo trabajé en mi universidad, hice collares. Y bueno, algunos saben esa parte de mi vida. Me parchaba en el reloj público con un barbiquita al lado de mano, con semillas y todo, y hacíamos collares, pulsera. Sí, por ahí hay fotos. Parecíamos hippies, así, pero lo hacíamos para ganar plata, porque, necesitamos plata y que ganar. Vendí, vea, usted, o puede hacer esta, también la hice en la universidad, vendí Chocobray. Mire, universitario que no vendió Chocobray. Bueno, de la Universidad de Cartagena. Y yo iba de salón por salón. Entonces uno puede decir, llevaba mis Chocobray. Oh. Y toca. Yo estudié en la del Rosario y venden Chocobray por toda la del Rosario. Bueno, ahí está. Hermanos, dejemos de aplazar las cosas. Dejemos de dejar todo para última hora y pongámosle seriedad a la obra del Señor, porque si no, tu vida no va a avanzar, pero la obra del Señor sí va a avanzar, porque esto no se detiene. No es con fuerza ni con espada, con el Espíritu de Dios. No es con poder humano, hermanos. Miren, estos famosos millennial, la generación nueva, no son capaces de pagar ni un recibo de la luz por internet, porque les da flojera. Pero adultos de este lugar, adultos mayores, pensionados, usted no se sienta que Dios ya lo pensionó. Y si quiere un ejemplo, revise a Caleb, que a sus 85 años le dice a Josué, hey, ¿qué más? Por ahí vi un monte para conquistar. ¿Me permites ir que con mis fuerzas voy a conquistarlo? Así que, hermano, hermana, de 85 menos o más, usted todavía puede trabajar en la obra de Dios. Usted nunca se va a pensionar de la obra del Señor. Ni busque esa pensión. Busque servir a Dios por el resto de sus días en esta tierra. Dios nos ha llamado a una vida reposada en Él, pero trabajando en Él también, en su reposo. Árbol de vida para las naciones. Necesitamos comprometernos.
Necesitamos, desde las cosas sencillas, trabajar las empanadas, los que puedan. Aseo, cuando hay que hacerlo. Los niños, quien pueda ser maestro y tenga el don, y luego que el grupo haya visto que realmente tiene el don, hágalo, porque hay un proceso de selección para los maestros, yo, sépalo. Y bueno, un último grupo que se los regalo de ñapa, con este grupo termino, y es capítulo 6, versículos 7 al 12, esta es la ñapa, sí, de Esdras. Dice, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden, Darío, de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, de que la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque en un madero su casa y alzado, y sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, ser el rey, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Deje de criticar tanto a los políticos, deje de criticar. Y si usted quiere meterse a la política, ore y métase, si Dios le ha de respaldar y si Dios le ha llamado, métase. Pero deje de criticar tanto y ore, porque Dios va a usar a muchos de esos que se ven canallas en el poder para bendecir al pueblo de Dios. Ejemplo, la constituyente que pasó. Si no, no tuviésemos libertad religiosa, libertad de culto. No, pero es que también entraron los demás cultos. Pero podemos hoy adorar a Dios, y el auge de la iglesia cristiana evangélica se ha disparado. No, pero es que han habido cosas negativas, que no sé qué. Dios sigue actuando. No nos cerremos a lo que Dios está haciendo. El actor más importante de esto se llama Dios. Mire en el 5:1. En el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. 5:5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. 6:12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo. Versículo 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria a ellos, para fortalecer sus manos en la obra de Dios, el Dios de Israel. Es Dios quien es el protagonista en medio de todo. Iglesia, levántate ya en la obra del Señor, pues Él es el centro y quien la dirige. Por eso podemos confiar que Él es el único indispensable para que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Pero debemos comprometernos. Jesús, al terminar su obra, dijo: Señor, aquí están los que tú me diste. He acabado tu obra, hermano, y tú eres su mayor obra. Jesús dijo en la cruz: consumado es. He acabado todo.
Cristo y tú eres su obra, eres su templo. Según Juan, hermanos, nosotros terminaremos de ser construidos, perfeccionados hasta el día de su venida. No te creas producto terminado. Todos seremos completados, seremos perfeccionados hasta el día de su venida. Hermanos y hermanas, ¿qué área de tu vida Dios está trabajando, quiere trabajar? Iglesia, ¿en qué áreas necesitas que Dios construya, que venga y complete su obra? En tu matrimonio, en tus hijos, en tu ministerio, en tu misión, en tu trabajo. ¿Dónde Dios te está llamando a servir? Dios te dice, yo te estoy construyendo tu vida, estoy edificando tu matrimonio, estoy edificando tu casa, estoy edificando árbol de vida para las naciones. Así que no tengas miedo. Y finalizo con una canción, con la letra de una canción. No creo que vaya a cantar. Dice así: que lo escuche el mundo entero. Quiero hablar de un carpintero que a la rústica manera le da vida. Con sus manos lastimadas ha tomado su herramienta para darle al hombre vida eterna. Y después dice: le llaman Jesús y algunos buscan eso, porque quiere darle sus vidas han oído. Sus corazones para que los prepare. Él quiere terminar de construirte, hermano. De trabajar. No busques salario, solo cree al hombre. De restaurar, Sigues perdiendo el tiempo. dale hoy la oportunidad. Dale valor a tu vida. Que el carpintero esperándote está. Tras tus pedazos.